La historia de La Llorona es una de las leyendas más conocidas y aterradoras en la cultura latinoamericana, transmitida de generación en generación. La Llorona, cuyo nombre significa la mujer que llora, es el espectro de una mujer que, según la leyenda, vaga por ríos, lagos y calles desiertas buscando a sus hijos, mientras emite un llanto desgarrador. Aunque muchos la consideran solo un mito, hay quienes afirman que La Llorona es real, basando sus creencias en relatos de testigos y encuentros inexplicables. La leyenda cuenta que La Llorona era una mujer de gran belleza, que, en un acto de desesperación, cometió el trágico error de ahogar a sus hijos en un río. Arrepentida y consumida por la culpa, se suicidó, pero su alma no pudo encontrar descanso. Desde entonces, se dice que su espíritu ronda los cuerpos de agua, llorando amargamente mientras busca a sus hijos perdidos. Su característico grito, ¡ay, mis hijos!, es el sello de su presencia, y muchos afirman haber escuchado su lamento en noches oscuras cerca de ríos o arroyos. Aunque parece una simple leyenda, lo que ha mantenido viva la creencia en La Llorona es la gran cantidad de personas que aseguran haberla visto o escuchado. Desde pequeños pueblos hasta grandes ciudades, hay relatos de encuentros con esta misteriosa figura. Algunas personas dicen haber visto una mujer vestida de blanco deambulando por la orilla de un río en medio de la noche, mientras otros han escuchado su llanto en lugares alejados de cuerpos de agua. Los testigos suelen coincidir en algo, el miedo paralizante que sienten al escuchar su llanto o ver su figura espectral. Existen muchas interpretaciones sobre el origen de La Llorona. Algunos estudiosos creen que es un mito que proviene de la cultura prehispánica, donde las deidades femeninas relacionadas con el agua y la fertilidad eran veneradas. También se ha relacionado con la figura de Cihuacóatl, una diosa azteca que, según la mitología, también lloraba por sus hijos. Con la llegada de los colonizadores españoles, estas historias se mezclaron con las creencias católicas, dando lugar a la figura que conocemos hoy. A lo largo de los años, La Llorona ha adoptado diferentes formas según la región. En México, es común escuchar la versión clásica en la que una mujer mata a sus hijos como consecuencia de un amor no correspondido o una traición. Sin embargo, en otras partes de América Latina, la leyenda tiene variaciones. En algunos países de Centroamérica, La Llorona se aparece como una advertencia a los niños para que no se acerquen al río de noche, mientras que en otros lugares su historia está ligada a tragedias locales. Lo que hace que La Llorona siga siendo relevante no es solo el miedo que genera, sino el significado simbólico que tiene en muchas culturas. Representa el dolor, el arrepentimiento y las consecuencias de las decisiones impulsivas. Su historia es un recordatorio de cómo las emociones humanas, llevadas al extremo, pueden llevar a decisiones irreparables. Además, la figura de La Llorona también puede interpretarse como una manifestación del duelo colectivo, especialmente en tiempos de guerra, violencia o tragedias que involucran a niños y familias. A pesar de que la ciencia y el escepticismo moderno tienden a desacreditar estas historias, hay una parte de la población que no necesita pruebas científicas para creer en La Llorona. Para ellos, la multitud de relatos y encuentros inexplicables es suficiente evidencia de su existencia. Algunos incluso aseguran que La Llorona no es solo una leyenda urbana, sino una presencia real que, en ciertos momentos, cruza el umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Al final, si La Llorona es real o no depende de la creencia de cada persona. Para algunos, es solo una historia para asustar a los niños o un cuento folclórico. Para otros, es una advertencia de los peligros de la culpa y el arrepentimiento, encarnada en la forma de un espíritu errante. Lo que es indiscutible es que la leyenda de La Llorona ha trascendido el tiempo y las fronteras, manteniéndose viva en la memoria colectiva de generaciones. En conclusión, La Llorona no solo es un mito arraigado en la cultura latinoamericana, sino que, para muchos, es una realidad tangible. Los testimonios sobre su presencia, su llanto y las apariciones siguen inquietando a quienes se aventuran a lugares solitarios cerca del agua, recordando que, al menos en la mente de los creyentes, La Llorona sigue vagando en busca de sus hijos perdidos.